Martes 21 de junio del 2016. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Diego García, Procurador General del Estado. La posición del Estado ecuatoriano frente al dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que declaró violatorio del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al mandato constituyente número 13 que dejó en la indefensión a los hermanos Roberto y William Isaías ante la incautación de sus bienes por la AGD. Lo vamos a revisar. También estará con nosotros Pablo Calle, viceministro de Servicio Público del Ministerio del Trabajo. La contribución de un día de sueldo de las personas trabajadoras por varios meses y la demanda de inconstitucionalidad del Parlamento Laboral ecuatoriano. Y además, Patricio Donoso, asambleísta nacional por el Movimiento Creo, y su réplica al asambleísta de Alianza País, Byron Valle, sobre la consulta popular que reforma la Constitución excluyendo de ser elegidos y ejercer cargos públicos a quienes tienen inversiones en paraísos fiscales. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. En dictamen emitido el 3 de junio de 2016, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, compuesto por 18 expertos independientes, ante reclamo presentado por William y Roberto Isaías Azún, en el párrafo 7.4 del dictamen considera que el mandato constituyente número 13, que prohibió de manera expresa la interposición de acción de amparo constitucional u de otra de carácter especial contra las resoluciones de la AGD e incluyó la instrucción de destituir a los jueces que abocaren conocimiento de ese tipo de acciones, violó el derecho de los hermanos Isaías a un proceso con las debidas garantías. Está con nosotros Diego García, Procurador General del Estado. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días. Sobre la parte penal, respecto a la sentencia condenatoria por peculado bancario, el comité no dio la razón a los hermanos Isaías Azún. Veamos esto primero y luego seguimos con la incautación. ¿Por qué el comité ratificó la validez de la sentencia penal condenatoria por peculado bancario? Creo que en la parte penal el comité ha aceptado los argumentos del Estado respecto a varios aspectos. En materia penal, los hermanos Isaías reclamaron, entre otras cosas, el estar siendo perseguidos políticamente bajo una figura, el peculado bancario, que a su criterio no existía en el momento en que se cometieron los hechos y fue establecida por una ley posterior, es decir, estaba siendo aplicada irretroactivamente. Los argumentos del Estado dejaron en claro que el peculado bancario, tal como ha sido aplicado en el proceso penal contra los hermanos Isaías, es el mismo tipo penal que ya existía previamente y que simplemente fue reformado. También ha quedado claro en la parte del proceso penal que no hubo una persecución política, que no hubieron jueces incompetentes a cargo de los procesos, que la demora en la tramitación del juicio es parte del procedimiento normal de un juicio con estas complejidades y que además los hermanos Isaías interpusieron algunos recursos e incidentes que también demoraron el proceso. De manera que en la parte penal es claro que no hay ninguna observación y que por tanto la sentencia que se encuentra ejecutoriada y el proceso de extradición pueden continuar. El comité, por supuesto, no entra a analizar los temas de fondo ni adopta la posición de un juez ecuatoriano porque no lo es, no son jueces, no están ejerciendo jurisdicción, sino simplemente valoran el cumplimiento de los derechos previstos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que ha sido suscrito y ratificado por el Ecuador. Sobre lo civil, que es la incautación, el dictamen dispone en su párrafo 9 que el Estado parte, o sea, el Ecuador, tiene la obligación de proporcionar un recurso efectivo y dar plena reparación a las personas cuyos derechos reconocidos en el pacto hayan sido violados. En consecuencia, asegurar que los procesos civiles pertinentes cumplan con las garantías en conformidad con el tratado y el dictamen.
Ahora, ¿qué significa esto? Que el Estado debe indemnizarlo, devolverlo incautado o reiniciar el proceso civil con las garantías del debido proceso que suprimió el mandato constituyente número 13 de julio de 2008. Es bueno leer el apartado completo que se refiere a la violación de la que hace referencia el Comité de Derechos Humanos, porque aparte de la determinación de la existencia de una violación en el debido proceso, está también la consecuencia de esa violación. Es decir, ¿qué es lo que le corresponde al Estado ecuatoriano hacer en base a este dictamen del Comité de Derechos Humanos? Y lo dice con claridad el propio comité en el apartado 9 del dictamen, en el que hace referencia precisamente al cumplimiento de lo estipulado en el número 14.1 del propio pacto, que hace referencia a dar a los ciudadanos de un país las vías judiciales que sean suficientes para ejercer sus derechos, que es lo que el propio dictamen considera que el Ecuador no le concedió a los hermanos Isaías al haberse dictado el mandato 13. Esto, pese a que en el mandato 13 lo que se prohíbe en realidad son las acciones constitucionales y las acciones especiales, no las acciones ordinarias que tiene cualquier ciudadano para impugnar un acto administrativo como era la resolución de la AGD respecto de las incautaciones. De manera que eso ya fue un hecho el Estado ecuatoriano... ¿Y en ese caso qué correspondería ahora, digamos? El Estado ecuatoriano tiene que poner a disposición de los hermanos Isaías precisamente las garantías judiciales y el acceso a estas vías ordinarias que estaban ya en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa y hoy están en el Código Orgánico General de Procesos. Pero además hay que tener muy claro que en el dictamen del comité no se hace ningún reparo respecto de la decisión del AGD del 8 de julio del año 2008 en el que se ordenaron las incautaciones. Lo que hace es una referencia al procedimiento posterior, el acceso a la justicia, que en el dictamen... Bueno, es algo parecido a lo que ocurrió con la OXI, digamos que estuvo bien revocar el contrato, pero luego fue la forma en que se tomaron los activos, digamos. Y en este caso también la forma en que se ejecutó la incautación y el decreto que les privaba los de recursos constitucionales de amparo en ese momento, digamos. Eso es lo que dictamina el comité. No es lo que dictamina, porque el comité no hace ninguna observación respecto de la resolución de incautación, ni de ninguna de las resoluciones de incautación. Y por eso es que sus conclusiones no nos llevan a la restitución de ningún bien, a la devolución de ningún bien, a dejar sin efecto las incautaciones. Nada de eso aborda el comité. De hecho, no hay ninguna mención de reparaciones patrimoniales en el dictamen del comité, y tratar de encontrar en la decisión del comité algún tipo de decisión que nos lleve a eso es simplemente sacar de contexto lo que está diciendo el comité en su dictamen. Ahora, en el párrafo 10 el dictamen señala que el Estado ecuatoriano ha reconocido la competencia del comité y se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio o estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el pacto y a proporcionar un recurso efectivo y jurídicamente exigible cuando se compruebe una violación. Por consiguiente, el comité pide al Estado parte que en un plazo de 180 días presente información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar este dictamen, y se pide asimismo al Estado que publique el dictamen y le dé amplia difusión. ¿Cómo piensa el Estado cumplir el dictamen en este plazo de 180 días? Creo que para entender el procedimiento que viene a continuación es muy útil leer la observación general 33 del propio comité. Si me permite mostrarlo a la cámara, es un documento del año 2008 dictado por el propio comité, y en este documento, en el punto 18, el propio comité establece algunos mecanismos para el cumplimiento de las disposiciones que han sido dictadas. Y es interesante leer lo que debe suceder a continuación, porque
El propio comité aborda la posibilidad de que no se logre un cumplimiento adecuado o por lo menos no un cumplimiento inmediato de las decisiones que han sido adoptadas por algunos de los países que son parte del pacto. Y nos dice el propio comité, en todos estos casos, los casos de incumplimiento, el comité considera que el asunto sigue en proceso de diálogo entre el comité y el Estado parte con miras al cumplimiento del dictamen. El relator especial para el seguimiento de los dictámenes es quien sostiene ese diálogo e informa periódicamente al comité sobre la situación. Entonces estamos hablando de un procedimiento que no tiene nada que ver con la ejecución de una sentencia. No hay un supuesto relator ejecutor o un juez ejecutor del dictamen. Lo que hay es un proceso de diálogo a través del relator del comité, que será nombrado seguramente después de los 180 días que se le dieron al Estado para contestar, y recién entonces empezará este proceso de diálogo para ponernos de acuerdo en la forma de cumplimiento, que para el Estado es conceder las vías que están en el sistema jurídico nacional para que los hermanos Isaías puedan interponer las acciones que en su momento no las interpusieron por su propia decisión estratégica y que están abiertas de acuerdo con las vías generales contenidas en el Código Orgánico General de Procesos para la impugnación de decisiones administrativas por parte de las instituciones del sector público. Ahora, sobre lo de fondo, el artículo 424, inciso segundo de la Constitución, establece la supremacía de los tratados internacionales de derechos humanos sobre la Constitución. Sin embargo, la Corte Constitucional, en sentencia de 21 de junio de 2012, negó la inconstitucionalidad del mandato constituyente número 13 demandada por William Isaías y Roberto Isaías Azú, el 17 de junio del 2010. Esto significa que sobre los fallos de la Corte Constitucional prevalecen los dictámenes y sentencias de los órganos internacionales encargados de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos, porque en definitiva la Corte fue la que validó, digamos, esa prohibición o esa indefensión en que quedaron en su momento los hermanos Isaías. Para eso hay que acudir al artículo 93 de la Constitución de la República. En el artículo 93 se prevé lo que se conoce como la acción por incumplimiento de normas, sentencias o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos. Pero hay que reunir las características contenidas en el propio artículo 93, es decir, que estos contengan obligaciones que sean claras, expresas y exigibles. Y el comité en muchas ocasiones da dictámenes que contienen obligaciones expresas, claras y exigibles. En casos de otros países han habido órdenes de devolución de bienes, han habido órdenes de retrotraer las cosas hasta antes de los hechos que son considerados violatorios, han habido decisiones que disponen la indemnización o reparación patrimonial a quienes han sido considerados afectados, y eso no se da en este caso. No hay obligaciones que sean claras, expresas y exigibles, más allá de la recomendación general bajo el artículo 14.1 del pacto, que lo que hace es conceder vías judiciales apropiadas, acceso a la justicia, derecho a la debida defensa a cada uno de los ciudadanos. Eso es lo que nos pide el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y eso es lo que el Ecuador puede conceder en este caso a los hermanos Isaías. Diego García, Procurador General del Estado, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias también. Son las 7 de la mañana con 14 minutos, tiempo de ir a una pausa, y cuando regresemos estará Pablo Calle, viceministro de Servicio Público del Ministerio del Trabajo. La contribución de un día de sueldo de las personas trabajadoras por varios meses, según el monto de la remuneración para la reconstrucción de la infraestructura destruida por el terremoto, y la demanda de inconstitucionalidad del Parlamento Laboral. Lo revisamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Estoy a favor de reducir impuestos bajo cualquier circunstancia y por cualquier excusa, por cualquier razón, en cualquier momento en que sea posible. Lo dijo Milton Friedman, economista neoliberal, Premio Nobel de Economía 1976. Viceministro de Servicio Público del Ministerio del Trabajo, bienvenido a Contacto Directo.
Gracias, Stephanie. Buenos días y buenos días a la ciudadanía que nos escucha en esta Buenos días. El Parlamento Laboral ecuatoriano presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 1, 2, 3 a la Ley de Solidaridad. El artículo 3 que demandaron, la inconstitucionalidad, se refiere a la contribución sobre la remuneración para los que ganen más de $1.000 y que van a pagar un día de sueldo por tantos números de meses dependiendo cuánto ganan. ¿Por qué no contemplaron en el proyecto pedir autorización al empleado para que se pueda hacer este descuento? Y le pregunto a usted porque desde el Ministerio de Trabajo pues se conversó y se trabajó en conjunto sobre ello. Así es, Stephanie. Bueno, mire, el artículo 328 de la Constitución establece claramente que la remuneración no podrá ser descontada o disminuida si no viene con la autorización del trabajador o si está establecida en la ley. En este caso, la Ley de Solidaridad y de Contribución para los efectos del terremoto ha sido aprobada por la Asamblea Nacional y está publicada en el Registro Oficial. Por lo tanto, es una ley de la República y está en vigencia en este momento. Entonces, cumple con los requisitos que se establecen en la Constitución. Por otra parte, el artículo 301 de la Constitución, en lo que refiere al régimen tributario, dice que por iniciativa de la función ejecutiva y por sanción de la Asamblea Nacional se podrán crear impuestos y se podrán crear tasas y también contribuciones especiales. Entonces, en este caso, esta contribución especial está definida claramente en lo que establece y justamente la Constitución. Sobre esa última parte, escuchemos lo que dijo aquí Jaime Arciniega, el presidente del Parlamento Laboral. Si podemos revisar, por ejemplo, el artículo 326, numeral 2 de la Constitución, ahí habla sobre la intangibilidad de los derechos de los trabajadores. Es decir, el salario del trabajador es un derecho que luego de la jornada laboral es objeto de este pago por parte del empleador. Si revisamos el artículo 328, igualmente, que hace relación a la remuneración del trabajador, solamente puede ser descontado con autorización del trabajador y no por otra. Si revisamos también, igual, los convenios internacionales sobre protección del salario, por ejemplo, el convenio 95 igualmente determina que los descuentos pueden darse única y exclusivamente si es que el trabajador autoriza aquellos descuentos. Entonces, nosotros hemos señalado, es buena la intención, pero la norma constitucional tiene que cumplirse. Que si se tratase de un impuesto, deberían haber reformado entonces la ley a que corresponde. Me refiero a una ley tributaria. Sobre eso último, ¿cuál es su réplica? Mire, el señor dice una verdad a medias, está engañando a la ciudadanía porque le falta mencionar la segunda parte del artículo 328. Él únicamente dice con autorización expresa de los trabajadores, pero también en la parte que el señor no menciona, el señor Arciniegas no menciona, dice que también de acuerdo a lo que establezca la ley. Y esta es una ley que ha sido sancionada por la Asamblea y de hecho en la disposición general segunda de esta ley menciona claramente que estos tributos serán administrados por el Servicio de Rentas Claro, pero también Internas podríamos decir que eso es una interpretación, el Estado. Viceministro, también podríamos decir que la suya es una interpretación al decir usted que, y de acuerdo a la ley se refiere a que puede ser otra ley que se refiere a otro tema y que excluye el tema de la autorización, porque también al poner y, la conjunción y, se refiere lo uno y lo otro, porque no está poniendo o la ley, está poniendo y, es decir, la autorización y que esté de acuerdo a la ley. Bien, Stephanie, mire, aquí quiero poner algunos ejemplos que también denotan la doble moral de estos señores políticos que están haciendo política y por querer hacer daño al gobierno han planteado esta demanda de inconstitucional. En primer lugar, podríamos plantear exactamente lo mismo en relación a los descuentos que se hacen a la seguridad social y a las retenciones que se realizan en el caso del impuesto a la renta. Nadie ha hablado de que en estos casos son embargos que se están realizando a la remuneración de los trabajadores. Por otra parte, y es importante que la ciudadanía lo conozca, en el Código de Trabajo, en el artículo 42 y 447, se realiza de manera obligatoria el descuento mes a mes a todos los trabajadores
que tengan organizaciones sindicales, y estos recursos, 1% que se descuentan, van a las organizaciones sindicales. Ahí el señor Arciniegas no hace ninguna referencia a embargo de las remuneraciones, y también el artículo 1 y 2 del financiamiento de las federaciones sindicales establece un descuento del 0.5% de la remuneración de los trabajadores que va a financiar sus organizaciones. Ok, pero aquí la discusión está en lo que defienden los trabajadores, que es que se trata de un descuento al sueldo, y por ello ellos dicen, según la Constitución, no se puede hacer un descuento sin autorización del empleado, o la oposición del oficialismo, que sostiene que se trata de un impuesto. Pero según Arciniegas, si se tratase de un impuesto, o usted se refiere también a una contribución especial, pero recordemos que eso va para los GATS, para los gobiernos autónomos descentralizados, pero si se tratara de un impuesto, Arciniegas dice, bueno, debían haber reformado una ley tributaria. ¿Qué dice usted sobre eso? Pero precisamente el señor no ha revisado toda la ley. En los considerandos y en toda la ley se hace las reformas al Código Tributario y a la Ley Orgánica de Régimen Tributario. Pues entonces hay que leer de manera integral las leyes y las disposiciones para poder emitir los criterios que el señor emite. Y después, ¿cuál es la diferencia en esta ley que establece una contribución como un tributo y las contribuciones que supuestamente realizan los trabajadores a las organizaciones sindicales? Ahí se denota claramente una doble moral y una falta de honestidad al engañar a la opinión pública diciendo que esta no es un tributo, no es una contribución que establece la Constitución y que establece claramente. Bueno, pero esto no se trata solamente de lo que pasa con los del oficialismo y los sindicatos, sino que le están cobrando a todo el pueblo, a todos quienes ganan más de $1.000. Y cuando incluyeron en esta ley los montos de aportación, el día de sueldo, el número de meses, todavía no sabían cuánto iba a costar la reconstrucción. No fue sino hasta 20 días después de que se aprobó la ley que se tuvo incluso una idea más clara sobre el monto, sobre el financiamiento. Entonces, ¿cómo pudieron determinar entonces lo que realmente iba a ser necesario? Es decir, ¿por qué un día de sueldo por un mes o por varios meses, que en estos momentos de crisis pues a la gente le cuesta? ¿O partieron más bien de un concepto que de algo técnico que la gente tiene que pagar? Stephanie, la valoración preliminar que se realizó a la semana de ocurrido el terremoto, se estableció que las pérdidas iban a ser de alrededor de $3.000 millones. Al final, Semplades ha informado que son alrededor de 3.400 millones de dólares. Pérdidas y reconstrucción. A través de estas reformas... Pero es distinto, porque hay pérdidas de reconstrucción y 2.200 de solamente la reconstrucción, no los 3.000. De acuerdo. ¿Qué se ha dicho claramente? A través de esta reforma legal se van a recaudar alrededor de $1.000 millones y lo restante se van a realizar a través de las aportaciones que ha realizado la comunidad internacional y a través de endeudamiento público. Entonces, mire, no es que con esta ley, como han dicho, nos vamos a quedar con el vuelto para poder financiar el hueco, como establecen de mala fe la oposición, que se ha generado por la coyuntura económica. Entonces, definitivamente, los recursos que se van a recaudar a través de esta ley van a ir, como le establece la ley, a la reconstrucción y van a ser fiscalizados y tienen que ser presentados informes trimestrales a la Asamblea Nacional de cómo se están gastando estos recursos y van a ir a una cuenta especial del Ministerio de Finanzas. Entonces, mire, retornando al tema del señor Arciniegas, es un tema absolutamente vergonzoso. Él dice que nosotros deberíamos realizar un aporte voluntario cuando la ley establece claramente también que si desean realizar aporte de quienes reciben menos de $1.000 pueden realizarlo. Y así lo han hecho ya dos asociaciones que se han desmarcado del Parlamento Laboral y que han decidido aportar bueno, pero fíjese sus usted, remuneraciones nadie se niega, viceministro, en la necesidad pues de ser solidarios, pero una cosa es ser solidarios en la medida y manera que cada uno pueda aportar, y otra cosa es obligarlos por ley a ser solidarios mientras otros no lo son. Me refiero a la corresponsabilidad del Estado, porque así se llama la ley, y en otras instancias como, digamos, la misma Asamblea. Ya vimos que aunque salió la presidenta de la Asamblea a decir que han resuelto donar el 10% de su sueldo, 63 legisladores no lo hicieron, muchos de su misma bancada. El alza del IVA, las contribuciones, esto del día del sueldo, financian en su totalidad el 44% de la reconstrucción, que según Semplades será de estos 2.200 millones de dólares. Y el 47% viene de los organismos internacionales. Eso significa, y según Semplades, que solo el 9% es el presupuesto general del Estado y las donaciones. Esa es la gran contribución del Estado versus lo que le piden a la gente.
Así es, Stephanie. Mire, esta es una situación absolutamente extraordinaria en el país. Ya se han utilizado figuras similares en el pasado para el financiamiento. En una entrevista anterior también yo mencioné de todos los esfuerzos que se han realizado a través del gobierno en la optimización del gasto y en la reducción de los gastos que tanto se ha satanizado. Recuerden que ha habido una reducción del 7% del PIB. Estamos hablando de casi de 7.000 millones de dólares que se han reducido el presupuesto general del Estado. Por supuesto, pues entonces está clarísimo. Primero quiero dejar claro dos temas. Aquí he comprobado y he desvirtuado estas falsedades que se han dicho de que esta ley está en contra del ordenamiento jurídico vigente. Y en segundo lugar, está clarísimo que el esfuerzo que se ha realizado por parte del gobierno, por parte de la ciudadanía, y donde están incluidos tanto los servidores públicos como los trabajadores privados en esta época tan complicada que necesitamos la solidaridad de todas y todos los ecuatorianos. Sobre el tema específico de la reconstrucción, hemos visto también cuáles son los porcentajes. La réplica de Pablo Calle, el viceministro de Trabajo, acompañándonos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Estefan. A usted, 7:30. Vamos a una pausa y al regresar estará Patricio Donoso, asambleísta nacional por el Movimiento Creo, y su réplica al asambleísta Byron Valle de Alianza País sobre la consulta popular que reforma el derecho a ser elegido y ejercer cargos públicos, excluyendo a quienes tengan inversiones en paraísos fiscales. Ya regresamos. Quédense en nuestra sintonía. Una de las mayores pruebas de mediocridad es no saber reconocer la superioridad de los demás. Lo dijo Jean-Baptiste Say, economista y revolucionario francés. Acerca de la propuesta del presidente Rafael Correa de una consulta popular simultánea a las elecciones de presidente de la República y asambleístas, el asambleísta Byron Valle de Alianza País expresó lo siguiente. ¿Cómo es posible, por ejemplo, de que sigamos permitiendo de que en la política ecuatoriana se siga utilizando la doble moral? Por un lado, un banquero que nos habla de inversión, de que el país de los impuestos, de que la economía está estancada, etcétera, etcétera, cuando se da el lujo de tener, según él, vamos a esperar qué nos dice todavía las investigaciones que se están haciendo sobre este tema. En un momento determinado vamos a saber cuáles son los grupos empresariales, cuáles son los políticos, cuál es el monto que tienen afuera. Pero por ahora él dice, y él manifiesta de que tiene solo 25 millones en un banco de Panamá. Preguntémosle a todos los clientes de ese banco, a los artesanos, a los comerciantes, a los pequeños y medianos empresarios, si todos, por ejemplo, cuando han ido a solicitar un crédito, les han dado el crédito para mejorar las condiciones de vida. Patricio Donoso, asambleísta nacional por Creo, ha solicitado el derecho a la réplica. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Como jefe del bloque legislativo de Creo, voy a explicarle al legislador de apellido Valle lo que es una inversión ilegítima de la otra, de la que sí es legítima. ¿Me ayudan con la cámara, por favor? Estos son los Panama Papers, es decir, inversiones y empresas de papel que intentan no solamente evadir impuestos, sino ocultar fortunas mal habidas. Me parece que el señor Alex Bravo está acusado de esto. Vamos a ver qué hace la justicia. ¿Cuál es la otra cara de la medalla, señor Valle? Esto, si me ayuda la cámara. Un banco perfectamente aprobado y regulado en Panamá. Un banco que tiene edificio, que tiene trabajadores, que tiene funcionarios, que paga impuestos, paga el 25% de impuesto, 3 puntos por sobre lo que se paga en el Ecuador. Esto es legítimo. Mire usted, le doy un rápido ejemplo para concluir esta primera parte, estimado Alfredo. El Banco Santander de España invierte en todo el mundo, inclusive promociona la Copa Santander Libertadores en América, y no existen españoles que hablen mal de que un banco como el Santander haga inversiones fuera de sus fronteras patrias. Esa es la gran diferencia y la doble moral de irse contra un ex banquero como Guillermo Lasso, cuyo patrimonio es absolutamente conocido por todos los ecuatorianos, que empezó de cero. Guillermo Lasso a los 15 años empezó a trabajar, se pagó sus cuarto, quinto y sexto curso de colegio, y en ese trabajo ha generado un patrimonio honestamente estructurado para él
para su mujer, para su familia. Y hoy ha dejado de ser banquero hace 4 años, se ha dedicado a la política y hoy, nerviosos de que Guillermo Lasso lidera las encuestas, quieren a través de una consulta popular evitar enfrentárselo. Cuando el presidente Correa ha repetido en múltiples ocasiones, si quieren gobernar, ganen las elecciones. Todas las encuestas le ubican a Guillermo Lasso en esa posición. ¿Por qué no lo enfrentan? ¿Por qué no Pero ponen un candidato? el origen de esta propuesta presidencial son los papeles de Panamá, que han involucrado a la cúpula Petroecuador y a las declaraciones patrimoniales juramentadas del fiscal ante la Contraloría. Y son iniciativas de Carondelet las que han denunciado al exgerente de Petroecuador ante el fiscal. Así es. Y la oposición hace de espectadora. ¿A qué se debe esta actitud de la oposición ante este escándalo de los papeles de Panamá? Cansancio, cálculo electoral, falta de motivación. Ya se sienten ganadores. Están tratando... No, Alfredo, están tratando de tapar esos casos de corrupción que usted los ha puntualizado, a través de involucrarle a un ecuatoriano que ha hecho inversiones legítimas en Panamá, que ha generado fuentes de trabajo, que ha traído capitales internacionales para ser prestados en el Ecuador. No, eso sí está claro, que quieren desviar la atención, hacer una cortina de humo, pero la oposición, sin embargo, permanece con los brazos cruzados. Es Alexis Mera el que hace la denuncia ante la Fiscalía. ¿Y qué pasa con casos como el señor Pedro Merizalde? Tiene que investigarse, o el fiscal tiene que investigarse. Pero no hace nada la oposición para denunciarlo a Pedro Merizalde. Usted lo dice aquí, pero aquí estoy yo como parte de la oposición para decir la verdad sobre cómo quieren meter en un mismo saco a aquellos que están ocultando fortunas mal habidas, que han evadido impuestos, versus un ecuatoriano que paga impuestos y ha generado fuentes de trabajo y empleo. Y para ello, ahora quieren meternos una consulta popular que es absolutamente inconstitucional, porque quieren restringir derechos de ecuatorianos con respecto a su capacidad de ser, por ejemplo, candidatos a la presidencia de la República. Quieren cambiar las reglas del juego cuando ven que el oficialismo va perdiendo las elecciones. Eso en efecto, así como usted dice, para una reforma constitucional que restrinja derechos, en este caso el derecho a ser elegido, se debe convocar a Asamblea Constituyente mediante consulta popular de acuerdo al artículo 444 de la Constitución. Compromiso, Ecuador y Creo solicitaron recoger firmas en su momento para una consulta popular sobre las reelecciones indefinidas. Finalmente, ante la negativa del CNE y las dilatorias de la Corte, ejercieron en las calles el derecho a la resistencia a esas reelecciones y la Asamblea decidió excluir de la próxima reelección consecutiva al presidente Correa. Pero según los antecedentes de la Corte Constitucional, seguramente va a autorizar la consulta que plantea el presidente Correa. ¿Qué iniciativa tomará Creo frente a esta iniciativa presidencial? Hay dos intentonas de hacer consultas populares. La una les llamemos el tema de los Panama Papers, la que usted hace referencia, y la otra es la de la señora Pamela Aguirre. Dos intentonas por alterar, por dañar la campaña electoral próxima. Usted ha mencionado el artículo 444 y con razón, Alfredo. Permítame, si la Cámara me ayuda, mencionar estos 4 artículos de la Constitución Política del Estado que no puede ni debe violársela nunca. El artículo 61 establece los derechos a ser elegido. El artículo 117 establece que no se pueden hacer reformas. Escúcheme bien, señor gobierno, no se pueden hacer reformas de orden electoral un año antes del proceso de febrero del próximo año. Estamos a 8 meses de las elecciones. Por lo tanto, están engañándole al país cuando dicen que van a hacer ciertas consultas populares, cuando no pueden cambiarse las reglas del juego electoral. Lo que pasa es que quieren patear el tablero cuando ven que Guillermo Lasso lidera las encuestas y es el representante de la oposición que está presentándole al país un nuevo modelo, no el Estado controlador, sino el Estado de las libertades, un Estado moderno que le dé la oportunidad al ecuatoriano de salir de la pobreza, que agarre con sus propias manos el futuro de su vida. Patricio, pero el asunto es sobre el asunto de la consulta. ¿Qué iniciativa van a tomar, Creo, concretamente? Vamos a oponernos en forma abierta como lo hicimos con la consulta, con el tema de la reelección indefinida. Recuerde usted, Alfredo, y usted es un acucioso periodista, que cuando arrancó el proceso de la reelección indefinida estaba acá arriba esa intencionalidad. En la lucha de Guillermo Lasso, del movimiento Creo, de Compromiso Ecuador, en calles y plazas de la República, donde fue aquella comisión de la cual yo como opositor formé parte, hicieron que vaya subiendo el desencanto sobre una reelección indefinida, que es monárquica según Mujica,
República. Y al final del día, el 3 de diciembre del año pasado, la reelección indefinida tenía una oposición del 84% de ecuatorianos. Tanto es así verdad, estimado Alfredo, que el presidente tuvo que meter rápidamente una transitoria para bajarse del potro y no ser candidato. Hoy que está ven, bien, que ahí no está. tienen un Es verdad candidato. lo que usted dice, y ahí ejercieron el derecho a la resistencia porque se refería a un asunto específico que afectaba a un candidato presidencial, Guillermo Lazo. Pero lo cierto es que la despedida carondelet del presidente Correa en el último año no solo se ha caracterizado por 6 leyes de urgencia económica con lluvia de impuestos para financiar el déficit fiscal, mientras la oposición, en cambio, ofrece que a futuro esto va a cambiar y poca resistencia. Ahora también tenemos que el presidente intervendrá en las próximas elecciones como actor político, proponente de una consulta popular. De Yapa, el secretario jurídico de la presidencia, plantea las denuncias penales ante el fiscal por tráfico de influencia, por los papeles de Panamá. O sea, con todo esto, ¿les parece que la situación de la Alianza País es de despedida? ¿Se están despidiendo? La única forma de cambiar las cosas, el modelo económico, tener un buen administrador al frente del Estado, es ganar las elecciones. Y para ello nos hemos preparado. Guillermo Lazo dejó de ser banquero hace 4 años, ha dado 14 vueltas a la República y nosotros acompañándole, por supuesto, y ese es el proceso, electoralmente, en forma democrática, sin golpes de timón, sin consultas populares de Pamela, sin consultas populares de Panama Papers, donde no está involucrado Guillermo Lazo, pero están involucrados otros actores y funcionarios de este gobierno. Queremos democráticamente ganar las elecciones, pero como ven que las cosas les camina mal, pues hoy quieren patear el tablero con esta serie de artimañas y mañoserías que el pueblo no lo va a permitir. Y frente a ello, esa es la acción de la oposición, mi estimado Alfredo, contestando puntualmente su pregunta. Nosotros sí estamos diciendo nuestra verdad, con respeto pero con firmeza. Queremos un país de oportunidades, no de oportunistas, un país de negocios, no de negociados. Y frente a ello, tenemos que cambiar el modelo. Gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias a usted, Alfredo. Buenos días. Buenos días. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.